Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Certuche y estoy presentando este trabajo en la semana 4 para la materia de teorías y sistemas de la psicología. Es un trabajo que estoy realizando para el licenciado Eduardo Hernández González. Primeramente, una breve presentación. Soy mexicana, actualmente curso la licenciatura de Psicología Organizacional y este material, como ya mencioné, es para teorías y sistemas de la psicología. El contenido es una investigación que realicé con el asesor académico virtual, básicamente el tema de la teoría del psicoanálisis de Freud. Primero que nada, quisiera presentar cuáles son las instancias psíquicas o el aparato psíquico que presenta Sigmund Freud. Sigmund Freud nos habla de tres personas que encuentra en cada uno de los seres humanos. Primero está la personalidad del ello, después está la personalidad del yo y luego está la personalidad del superyo. Remontándonos al ello como punto de partida, podemos entender esta personalidad como la parte que busca la recompensa inmediata, la gratificación sin considerar consecuencias sociales, incluso esto parte desde el punto de vista irracional. Después está la personalidad del yo. Esta personalidad ya opera, ahora sí, en una realidad adaptativa en donde busca mediar entre la obtención del placer y la adaptación dentro de ciertas restricciones o normas sociales. Y finalmente está el super yo, que es una instancia que ya opera en situaciones donde hay evaluación moral y ética. En este caso, aquí estamos evaluando si nuestro comportamiento es socialmente aceptable. En esta personalidad existe la culpa y existe la autoexigencia. Vamos a ver un ejemplo de cada uno a continuación. Primero, como un ejemplo inicial tenemos el yo, que en la diapositiva anterior era el punto medio. Tenemos una persona que trabajó toda la semana, tuvo una semana intensa y el viernes considera que su esfuerzo fue muy grande, entonces merece salir a divertirse. Sin embargo, lo hace a lo mejor con amistades, ingiriendo algunas bebidas alcohólicas y de pronto ya influido por el consumo de estas sustancias, se da cuenta que está realizando actividades que normalmente considerarían no aceptables socialmente en ciertos ámbitos, por ejemplo en el laboral. Sin embargo, está como no fue una situación pública, ¿no? Ahora, como super yo, tenemos una persona, un ejemplo de una persona que está muy cansado, está agotado, viernes en la noche, a lo mejor el mismo caso que acabamos de platicar, pero esta persona sabe que si no realiza sus oraciones y cumple sus deberes religiosos, él asume que viene algo malo. Entonces, aún con su cansancio y aun que su cuerpo le está indicando que necesita dormir, decide realizar sus deberes religiosos. Y finalmente el ello, que es una persona que sabe que no goza de buena salud, que tiene una restricción médica y que aún así decide, cuando se le antoja un chocolate que sabe que le está alterando su salud, aún así decide consumirlo y decide consumirlo, disfrutarlo, aunque esto implique que no está siguiendo las normas que le ha pedido su médico, ¿no? Entonces, estos son tres ejemplos de lo que acabamos de presentar. Ahora bien, también Freud nos presenta cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual de una persona. Estas etapas, Freud las divide en 5 fases. Primero, hablamos de la fase oral. La fase oral normalmente sucede desde que nace un bebé hasta aproximadamente los 18 meses de edad. Aquí la autorregulación del bebé se encuentra y el placer se encuentra en la boca. ¿Cómo sucede esto? Por lo general es la etapa de la lactancia. Lo vemos en bebés que no solo reciben su alimento de mamá, sino que también el estar lactando, a veces sin hambre, les proporciona tranquilidad, autorregulación y esta succión es lo que los hace sentirse tranquilos. Después evoluciona el bebé a la parte anal.
Esta sucede aproximadamente entre los 18 meses y los 3 años de edad. Aquí el bebé desplaza su foco de placer a la zona anal y es aquí donde encuentran el logro y la satisfacción del control del esfínteres. Por eso, precisamente en esta etapa es donde se da el control de esfínteres. Luego evoluciona la etapa fálica. Esta tiene lugar entre los 3 y los 6 años de edad. Y el foco del placer aquí se mueve hacia la zona genital. Sin embargo, también llega a combinarse con sentimientos de atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante porque esto encaja en la teoría del complejo de Edipo. Una vez que pasan estos aproximadamente 6 años de edad, entramos en la etapa de latencia. Esta etapa parte desde los 6 años hasta la pubertad. Básicamente, los impulsos sexuales están dormidos y ahorita está más bien activo el interés en generar amistades, desarrollar actividades en diversión lejos de todo lo que es la parte sexual. Y finalmente, en la pubertad inicia la última etapa, que es la etapa genital. En esta empieza a desarrollarse ahora sí lo que es el foco de placer hacia una relación sexual y eventualmente busca intimidad y busca satisfacción sexual. Esta es la última etapa, inicia en la pubertad y abarca toda la edad adulta. Entonces, estas son las 5 etapas que Freud nos presenta. Posteriormente, como habíamos mencionado hace un momentito sobre el complejo de Edipo, posteriormente Freud nos maneja qué es eso del complejo de Edipo. Básicamente toma su nombre porque Edipo fue un rey que decidió matar a su padre para casarse con su madre. De ahí toma este trastorno precisamente su nombre. Ahora, volviendo un poquito a la explicación anterior, la etapa fálica que sucede entre los 3 y los 6 años coincide precisamente con estos sentimientos de atracción hacia un progenitor. Cuando se da este complejo de Edipo, el niño o la niña sienten atracción hacia su progenitor del sexo opuesto y sienten una rivalidad con su progenitor del mismo sexo. Ahora, aquí hay dos temas. Uno, puede llegar a influir en cómo se forma la identidad de esa persona, de ese niño, incluso influye en la elección de su identidad de género, pero cuando se supera, también, o sea, esta es una etapa temporal. Una vez que se supera y que el niño ha determinado su identidad de género, sigue su vida, deja atrás el complejo de Edipo. Por lo tanto, es una etapa temporal en la mayoría de los casos. Obviamente hay casos en donde llega a desarrollarse en la vida adulta, pero ya sería como un trastorno. Finalmente, vamos a hablar del narcisismo. ¿Qué es eso del narcisismo? Este es un fenómeno que inicia cuando está el bebecito, está pequeñito. ¿Y qué sucede con el narcisismo? Que el bebé o la persona se enamora de su propio cuerpo, sus atributos. Pero es una etapa normal, ya que cuando el bebé está muy apegado a su cuidador o a su mamá, pues obviamente él interpreta que es parte de sí mismo. Mamá es parte de bebé. Y lo que sucede o lo que hace mamá, pues el bebé lo identifica que él también lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? La manera de comunicarse es únicamente por medio del llanto y busco mi gratificación en la etapa del bebé. El bebé busca su gratificación. Con llanto avisa que algo no anda bien. Mi gratificación viene oral y sensorial. Es una etapa temporal que evoluciona conforme sale de precisamente esta
infancia temprana. Sin embargo, existe también lo que es un narcisismo secundario. Este narcisismo secundario se refiere o se da en la vida adulta, y en este caso la persona ha adquirido una conciencia de que es un individuo único. Sin embargo, existe una valoración de sí mismo que establece que sus necesidades están sobre los demás. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que empieza una búsqueda de satisfacción de sus propias aspiraciones emocionales, sin importar que se lleve de encuentro a los demás. Ahora, ¿por qué puse la palabra riesgo? El narcisismo primario es una etapa que sucede natural, se madura y queda atrás. El narcisismo secundario, siempre y cuando suceda en una etapa en donde el individuo está formando su personalidad y está explorando y está experimentando y está construyendo su personalidad, no hay ningún problema, porque eventualmente va a madurar y va a aceptarla o a concebir la idea de las relaciones intrapersonales. Sin embargo, ¿cuándo se vuelve un riesgo? Cuando el narcisismo se vuelve excesivo y desequilibrado, entonces aquí lo que estamos hablando ya es de un trastorno de personalidad narcisista, donde estamos hablando de una persona que tiene una autoestima demasiado elevada y una necesidad constante de admiración y de atención. Desgraciadamente, esto en muchas ocasiones lo canaliza hacia su pareja. Un narcisista es una persona que tiene rasgos de una plática agradable, persona encantadora, entonces fácilmente atrae a un público. Sin embargo, cuando ya se encuentra con sus seres queridos o su pareja, la exigencia se vuelve demandante a un grado que llega a haber un maltrato psicológico. Entonces, aquí es donde estaríamos hablando de que el narcisismo, si lo vemos como una etapa evolutiva en la personalidad, el primario es normal, el secundario es temporal y normal. Pero si ya evoluciona hacia un narcisismo excesivo en la etapa adulta, estamos hablando de un trastorno que representa un riesgo para las personas cercanas a esta situación, ¿no? con una amistad o un ser querido. Finalmente presento mi bibliografía. Muchas gracias.